Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y vamos a conectarnos inmediatamente con la doctora Patricia García. Doctora García, ¿cómo está? Oscar, ¿qué tal? Doctora, hemos escuchado al premier Walter Martos hablar, entre otros puntos, sobre el tema de las vacunas. Y él mencionó un término que pues, es relativamente nuevo para el sector para un sector de la población. COVAX Facility. ¿Qué es COVAX Facility? ¿Qué tiene que ver con las vacunas y cómo nos va a ayudar el COVAX Facility a los peruanos? Ok, entonces para entender un poquito hay dos aspectos que hay que entender sobre las vacunas. ¿Ok? Por un lado, se están haciendo las investigaciones para poder estar seguros que tenemos una vacuna que sea segura y efectiva. En este momento hay 5 vacunas, por lo menos, que se encuentran en lo que se llaman los ensayos clínicos de fase 3, que van a requerir miles de personas para poder determinar si las vacunas realmente protegen y si realmente son seguras. ¿Ok? Por un lado es eso. Pero lo que se espera es que los resultados los tengamos para diciembre, pero si esperamos hasta diciembre para poder comenzar a prepararnos para la producción de las vacunas, que implica una serie de cosas. Implica tener los insumos, implica tener la maquinaria, implica tener las plantas donde se va a hacer la producción, porque se van a tener que producir billones de vacunas para todo el mundo. Si nos ponemos a esperar hasta diciembre, eso significaría que nos vamos a demorar más para que las vacunas estén disponibles. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es una cosa paralela. Además de los ensayos clínicos de fase 3 que se deben estar comenzando, ya se están comenzando en diferentes partes del mundo y probablemente aquí en el Perú se deberán, esperemos, empezar probablemente en septiembre. Lo otro que se está haciendo es se está viendo cómo prepararse para la producción de las vacunas, lo que implica un riesgo porque se van a preparar hay diferentes mecanismos de vacunas y se van a preparar estas plantas que estén listas para cualquiera de estos mecanismos. Entonces, para eso se requiere una inversión. Esta plataforma COVAX justamente es el mecanismo que se ha creado para poder asegurar el acceso más rápido a la producción y el acceso a las vacunas para los países. Y se le ha llamado a esto COVAX. ¿Ok? ¿Qué implica? Que los países asumen un poquito el riesgo porque dicen, es más o menos como si tú te quisieras comprar tu casa y lo que das es una cuota inicial cuando todavía recién la van a construir y eso te da a ti algunas ventajas, escoges el departamento y puedes escoger y te dan un precio especial. Bueno, más o menos es eso. Entonces, en COVAX, lo que se está dando, digamos, es los países están entrando y están diciendo, bueno, yo pongo este adelanto, ¿ok? Que me va a permitir a mí acceder a un primer lote de vacunas y más o menos se ha calculado que ese primer lote va a corresponder como a un 20% de las necesidades de los países. O sea, no se le va a dar todo al inicio, sino un primer lote de 20% que podría servir para los pacientes más vulnerables, aquellos que puedan tener más riesgo, ¿ok? Entonces, los países darían su cuota, eso va a permitir que se vaya avanzando todo lo que tiene que ver con la producción y así se aseguran tener un primer lote de un 20% de la producción y luego continuará esto. Entonces, ¿cómo está entrando el Perú a esto de COVAX? No solamente estamos entrando solos, sino también estamos entrando en bloque con otros países latinoamericanos y con la participación de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es digamos, es un mecanismo para ayudar al acceso de los países, porque hay países que solos podrían obtener su vacuna y producirla en su país y olvidarse del resto. Hay todo un movimiento que se llama el nacionalismo de las vacunas. O sea, yo me encargo de mi vacuna. Algunos de los países grandes están pretendiendo hacer esto. Entonces, el resto de países incluyendo muchos países desarrollados que tienen interés en ayudar y que entienden que esto es un problema global, han planteado esta coalición y esta plataforma que se llama COVAX. Y lo bueno, la noticia buena es que como país nosotros estamos y con eso estamos asegurando poder tener acceso a esto que va a ser importante porque va a ser lo único que va a parar la transmisión. Doctora, pero al Premier también lo hemos escuchado, aparte de que habló de COVAX, él dice que el Perú también está en tratativas, ¿no? Con laboratorios privados, ¿no? Creo que un trato más directo con el laboratorio que se está No, encargando es que, del es que desarrollo. pero por eso
pero por eso te hacía la diferencia. Son dos temas distintos, ¿ok? Uno es la producción. Ningún laboratorio privado va a ser capaz de producir esa cantidad gigantesca que se requiere. Por eso la producción se está planteando en diversas plantas, en diversas partes del mundo que tendrán todos los insumos y las características que se requieren para la producción de vacunas, pero este tipo de, digamos, acuerdos o negociaciones directas con algunas empresas, más bien tienen que ver con los ensayos clínicos. Por eso te digo, una cosa es los ensayos clínicos y otra cosa es la producción. Para los ensayos clínicos, Perú también está presente. Se está trabajando negociaciones, por ejemplo, con China para ver algunas de las vacunas, porque de las 5 vacunas, por lo menos 2, tal vez 3, vayan a ser de China. Entonces, para probar alguna de las vacunas chinas, ¿ok? La otra cuestión es que también se está viendo para probar la vacuna de AstraZeneca, y no solamente eso, sino que también la misma Organización Mundial de la Salud está creando una plataforma, así como Solidarity de medicamentos, en los cuales estamos participando, un Solidarity de vacunas que podría traer otras vacunas más para ser probadas en el país. Esto es importante porque mira, comenzaron más de 145 moléculas en los meses de marzo, abril, que eran candidatas a poder ser vacunas. Mira, de 145 ya llegaron 5, pero hay otras en el camino que en estos meses podrían llegar. Entonces, tener mayor cantidad de posibilidades de vacunas va a permitir un menor monopolio, poder tener mejores precios y poder tener mejores alternativas de calidad. Entonces, tenemos que estar en todas. Lo que ha explicado el Premier es que estamos viendo alternativas de poder acceder ya a las vacunas en producción, eso es COVAX, y la otra, alternativas de participar en los ensayos clínicos, porque por un lado eso ayuda a tener respuestas más rápidas, pero por el otro lado, también eso permite que ya tengamos experiencia en las vacunas, que tengamos gente vacunada, pero además eso nos da, vamos a llamarle así como puntos adicionales por ser un país en el que se prueba para recibir mayor número de vacunas y mejores precios. Podemos negociar inclusive hasta poder trabajar, recibir transferencia tecnológica, que sería lo ideal. Yo creo que el Instituto Nacional de Salud y probablemente Farvet, o sea, sector público y privado, eventualmente podrían ser capaces de adquirir las capacidades tecnológicas para producción que nos podría servir ahora y nos podría servir en un futuro. Doctora, y aquí una pregunta que se haría cualquier persona, ¿no? Cualquier peruano. Entonces, si, ¿qué le falta al Perú o qué necesita el Perú ya para que de una vez por todas nos elijan o elijan a un sector de la población para hacer los ensayos clínicos? No es cuestión solamente de que nos elijan, hay una serie de negociaciones que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer, y eso es lo que se está trabajando, las negociaciones de los costos, porque estos ensayos son relativamente caros. Se están viendo también, hay una serie de documentos que tienen que ser firmados, documentos de confidencialidad con respecto a la data, etcétera. Se tienen que ver aspectos logísticos. O sea, todo eso se está trabajando. No es que estamos esperando que nos elijan. Hay que tener en consideración también que algunas de las vacunas, a pesar de que, digamos, ya se están haciendo las negociaciones de la fase 3, todavía los resultados de fase 2 no están listos. Entonces, también eso es todo un proceso. Yo creo que estamos en el camino. Hay algunos que han comenzado antes. Brasil ya comenzó a reclutar, en realidad ellos comenzaron un poquito antes las negociaciones, pero yo creo que estamos en el camino y estamos ahí. No hay que desesperarse, lo que sí hay que hacer es tenemos que cuidarnos, porque este es el peor momento que estamos pasando, estamos teniendo tasas de infección y tasas de muertos que están superando por día, que están superando ya los peores momentos que hemos tenido anteriormente, por eso es que se tienen que tomar acciones. Pero creo que el tema de las vacunas es un tema positivo, no para bajar la guardia, al contrario, es para cuidarnos y poder tener el acceso. Entonces, se van a necesitar voluntarios, pero ojo, también es importante que los voluntarios conozcan que no necesariamente les va a tocar la vacuna. Esto es al azar, algunas personas reciben placebo, que es muy parecida a digamos, luce como la vacuna, pero no tiene el componente activo de la vacuna. Algunos recibirán placebo, otros vacuna y luego se verá
cuál es la tasa de infección y cuáles son los eventos adversos. Y eso lo vamos a tener que seguir en los estudios. Por lo menos se estima que por los siguientes 2 o 3 meses y en diciembre tenemos resultados y ahí, plac, dependiendo de cuál es mejor, qué resulta, pues se comienza la producción y luego la distribución de las vacunas en los países. Doctora, Walter Martos también dijo que a nivel nacional el gobierno estaba apoyando el proyecto liderado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el laboratorio Farbeck para que acceda a oportunidades internacionales que permitan continuar con el desarrollo de una vacuna. Él dijo que en estos momentos se encuentra en la fase de pruebas en alpacas. ¿Qué sabemos de este proyecto? Claro, fíjate, yo creo que lo que están haciendo los investigadores peruanos es espectacular, porque lo que están mostrando es que podemos hacer ciencia. Sin embargo, lo han hecho con muy pocos recursos, los que había, o sea, lo han hecho, y con muy poco apoyo, porque no tenemos mucha de la tecnología que se requiere. Entonces, lo que están ofreciendo finalmente, lo que está ofreciendo el Estado es que como gobierno va a apoyar para poder hacer las negociaciones o las asociaciones para poder seguir avanzando esta vacuna. Esta vacuna todavía está en lo que llamamos la fase experimental animal, ni siquiera está en la humana. La humana tiene tres fases, esta está todavía más atrás. Pero ¿por qué es importante? Porque esto representa un avance cuantitativo importante en las capacidades que vamos a tener como país, porque nos está, fíjate que tenemos hasta que cambiar regulaciones, también estamos viendo de cómo se deberían hacer los ensayos cuando los productos son hechos aquí en el país. Nunca hemos tenido esas regulaciones. ¿Y por qué necesita también el apoyo del Estado? Porque hay cosas que no se producen en el país. La vacuna tiene un componente activo, pero tiene otro componente que se llama el adyuvante, que es el que hace que el componente activo funcione más fuerte. Los adyuvantes lo producen 2 o 3 lugares en el mundo, ¿ok? Entonces, si simplemente un investigador del Perú trata de tocar puertas, probablemente estos lugares que están ahorita copados no los escuchen, pero si el gobierno apoya se va a poder obtener ese insumo que también se requiere para poder hacer la vacuna. Y probablemente, si se hace la vacuna, tampoco se va a poder producir acá porque no tenemos las capacidades. Entonces, es todo un proceso. Yo creo que, digamos, esto es casi como abrir el camino, uno de los caminos hacia el desarrollo biotecnológico que necesitamos en el tema de vacunas. En el tema de pruebas moleculares también se requiere porque se ha avanzado hasta cierto punto, pero ahora se requiere fondos para poder hacer las validaciones. Se tiene que validar para asegurarse que lo que se ve en el laboratorio funciona en el campo. Entonces, falta dinero para esto, falta cambiar y asegurar y ver cómo van las regulaciones para aprobar productos que se producen en el Perú. No tenemos esos caminos. Entonces, hay bastante todavía. Yo estoy siendo positiva porque creo que se va entendiendo que la ciencia y la biotecnología son fundamentales para abordar problemas como estos, también para que el país desarrolle en otros ámbitos. Y debería considerarse otra forma de reactivación económica, la inversión en ciencia y tecnología. Eso es importante, doctora. Precisamente uno de los puntos que, bueno, se venía criticando estas semanas de parte de estos científicos que están trabajando también la prueba rápida molecular, ¿verdad? Era que, bueno, llegamos a un punto, pero ahora como Estado se tiene que invertir. ¿Cuánto necesitamos, doctora? Por ejemplo, usted dice, si llegamos a un punto en el tema de las vacunas, en un punto del desarrollo, no se va a poder producir acá en el Perú. ¿Qué necesitamos para que en algún momento, dentro de unos años, se haga una producción masiva en el país? ¿Cuántos necesitamos de inversión? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos? Sí, fíjate, bueno, ahí hay muchas cosas, son muchas cosas las que tendríamos que abordar. O sea, hay aspectos que tienen que ver con presupuesto, hay aspectos que tienen que ver con normativas, hay que promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ya Concitec ha comenzado y ha estado trabajando por varios años. La anterior jefa del Concitec, la actual jefa del Concitec, están trabajando prácticamente en reconocer los temas de ciencia y tecnología, pero aún así todavía necesitamos trabajar en las regulaciones
que tienen que ver con y el INS, el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Medicamentos y Drogas, la DIGEMIT. Tenemos que ver temas de impuestos y fíjate que como investigadora, si tú quieres traer un insumo, tienes que pagar impuestos, a pesar de que todo esto se va a usar para la investigación, incluso en épocas de emergencia. Es increíble. Entonces, no solamente es el tema de inversión de dinero, sino que tenemos que mirar todo el panorama de la ciencia y la tecnología y tenemos que promoverla. Yo espero que los jóvenes en este momento se den cuenta que realmente los científicos y la gente que trabaja en biotecnología tienen un rol fundamental para poder cambiar al país y para poder dar soluciones en situaciones como estas. Y una cosa que tenemos que comprender es que si bien esto es, o sea, es una situación sin precedentes, no va a ser la única que vamos a vivir en nuestro, por lo menos en nuestro tiempo de vida. ¿Okay? O sea, no va a ser la única. Esta no es ni la primera pandemia ni va a ser la última. Y vamos a necesitar desarrollar ciencia y tecnología. Por eso te digo que, desde mi punto de vista, apoyar una estrategia como la que se está haciendo acerca de la vacuna nos permite ir abriendo caminos. No solamente tenemos que hablar de dinero, no tenemos que hablar de cómo creamos sistemas que promuevan y permitan la investigación, desde cambiar políticas y regulaciones que ahorita no dejan que avance la ciencia y la tecnología. Yo creo que en la mesa estos temas se están discutiendo, todavía no se escuchan bien, no están avanzando como debieran, pero espero que en los siguientes meses se vaya entendiendo un poco más. Existen instituciones, las instituciones académicas son la fuente de ciencia y tecnología. Entonces, las instituciones académicas también necesitan de una o de otra forma la inversión y esperamos que más jóvenes también se animen, más jóvenes y jóvenes mujeres, necesitamos más científicos, mujeres también, que se animen a entrar porque podemos dar soluciones a los problemas. Eso es lo que hacemos en investigación. Encontramos una pregunta y tratamos de responderla utilizando la ciencia, porque queremos encontrar soluciones que puedan ayudar a todos y que finalmente puedan hacer mejor la vida. O sea, nadie se pone a pensar que los medicamentos que tenemos, los equipos médicos y todo eso lo han trabajado científicos, ingenieros, físicos en el mundo y que nosotros sí tenemos las capacidades como peruanos y debemos crear los caminos para poder avanzar en ese sentido. Doctora, ya para terminar, el gobierno dice que anunciará medidas complementarias para revertir la situación en estos momentos de que la curva de infectados, o bueno, la cifra de infectados sigue avanzando, también la cifra de muertos. ¿Cuál cree usted o cuál deberían ser estas medidas complementarias que dicte el gobierno? Bueno, hay medidas que de todas maneras hay que tomar, ¿ok? Algunas se asocian con tener un poco, o sea, se va a tener que controlar un poco mejor algunos temas, como por ejemplo los aforos, y probablemente reducirlos en los centros comerciales, en los y controlar que se cumplan además, ¿no? En el transporte público, paraderos, etcétera. Eso por un lado. Pero creo que eso no va a ser suficiente con la velocidad que estoy viendo con los casos. Y a pesar de que no vaya a ser muy popular por decirlo, es muy probable que requiramos también aumentar o bajar la hora del toque de queda. O sea, el toque de queda va a ser una de las cuestiones que probablemente también se va a tener que tomar. La otra cuestión es posible que también tengamos que llegar a cuarentenas. Algunos estamos hablando de cuarentenas, y ya lo habíamos dicho, cuando comenzamos y se comenzó a abrir, yo hablaba de la cuarentena inteligente y focalizada. Yo creo que ya es el momento de comenzar a hablar de estas focalizaciones. No va a ser tan fácil en Lima, porque Lima es una mega ciudad en la que la gente se transporta de un lado para otro. Entonces, vamos a tener, o el gobierno va a tener que ver en qué lugares tenemos el mayor número de casos, cómo se va a cerrar, pero esto va a significar definitivamente que algunas actividades económicas van a verse afectadas, porque si tenemos gente que trabaja en un lado y tiene que ir al otro y simplemente se cierra un distrito o toda un área, digamos todo el cono norte en Lima, eso ya va a afectar el otro lugar, pero tenemos que hacerlo. El otro gran tema que todavía yo te diría, tengo mis dudas, pero podría ser una alternativa, es el cierre de las actividades los días domingos. Tengo mis dudas por una razón, porque
una de las cosas que sucedió es que si la gente trabaja de lunes a viernes, usualmente tiene los sábados y los domingos para poder hacer sus compras, qué sé yo. Entonces se cierra el domingo, tenemos más gente por espacio de tiempo en haciendo compras los días sábados y eso no es bueno. ¿Okay? Sin embargo, también lo que ha sucedido es que los domingos ha sido el día en que la gente se ha desbandado, desafortunadamente. O sea, las visitas familiares, los almuerzos familiares. eh, Tal vez una de las alternativas es no cerrar completamente el domingo, sino tener una cuarentena un poco más temprano, de tal manera que permita que la gente haga algunas cosas. Pero de que necesitamos tomar acciones, se necesitan tomar. Estamos al tope del sistema de salud y las dos, fíjate, y esto ya está bien estudiado, dos cosas que deben guiar los cierres o las cuarentenas son número de personas infectadas, si hay de manera sostenida un aumento de los casos, es una de las cosas, y ya nosotros lo vimos, y ya estamos por encima de lo que hemos tenido los picos más altos por día antes de la cuarentena, antes de que se abriera la cuarentena. Y lo segundo es cómo se encuentra el sistema de salud. Si el sistema de salud está al tope, es otra razón para cerrar, porque lo que tienes que darles un aire. Pues al cerrar lo que haces es bajas transmisión y el sistema de salud puede ofrecer mejor atención. Tenemos las dos condiciones, no podemos esperar más. Bien, doctora García. Bueno, esperaremos los anuncios del gobierno. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, fue la doctora Patricia García, ex ministra de Salud, investigadora en temas de salud. Esta entrevista usted la puede ver en nuestra edición impresa, por supuesto también en nuestra página web www.peru21.pe y en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.